con nuestra agenda, agradeciéndole a la anterior mesa, muy completa y muy ejemplificante cada uno de los testimonios, cada una de las ponencias. Continuamos con la mesa de trámites. La mesa de trámites está coordinada por la Cámara de Comercio de Ipiales. En esta mesa teníamos también como participantes a la Oficina de Fronteras de la Gobernación. Por alguna razón no se encuentra. Eso va a ser un poquito más ágil la presentación. Lo mismo que la delegación del Consulado del Ecuador, que se despidió de nosotros después del almuerzo porque tenían algunas restricciones de tránsito. Y recordemos pues las condiciones de la carretera. Entonces, esta presentación va a ser un poco más ágil que las anteriores. La Cámara de Comercio de Ipiales se ha desplazado desde Ipiales para presentarnos sus contenidos. Han trabajado en unos resultados, en unos contenidos que son muy potentes, que les agradecemos muchísimo a la doctora Jamie Termal, que es la presidenta de la Cámara de Comercio de Ipiales, y a John Jairo Suárez, que es profesional de la Oficina de Proyectos, para que nos comenten los hallazgos, nos comenten a título de las personas que también trabajaron en la mesa, que ya nos acompañan, cuáles fueron los resultados y cuáles van a ser entonces los siguientes pasos. Doctora Jamie, bienvenida, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Como dijo el doctor Francisco, somos los representantes de Cámara de Comercio de Ipiales. Muchas gracias al doctor Fidel por la invitación, por hacer estos acercamientos. Son muy importantes para la ciudad frontera, como es Ipiales. Pues en la mesa nuestros participantes serán el delegado del ministerio, el delegado del consulado, pero pues lastimosamente se tuvieron que retirar. Entonces vamos a dar nuestra explicación de, digamos, dónde se genera el problema en lo que es cuestiones de tramitología en la frontera, las causas y los efectos que genera esto, y posiblemente pues a ver si logramos firmar el acta con una solución. También decirles que en Ipiales existe un problema pues muy grave. Yo pienso que no es solo Ipiales, pienso que es el Pasto, el cordón fronterizo, sí con el contrabando. Yo pienso que si nosotros, como lo decía la doctora Eugenia, si la tramitología no fuese tan, digamos, no les complicara tanto la vida a los comerciantes, a los empresarios, estoy segura que la informalidad sería menor. La Cámara de Comercio de Ipiales terminó hace un mes de realizar el censo empresarial, donde se logró visualizar que el 40% de la población de los establecimientos de comercio abiertos al público están formalizados, pero el 60%, pienso que ahorita ya es el 60% debido a que realizamos unas brigadas, o debe ya estar en menor, pero el 60% es informal. Entonces, en estas brigadas, debido a ello, realizamos unas brigadas para la formalización, unas encuestas también, donde se lograba evidenciar pues que sí, la tramitología, la cantidad de oficinas, la cantidad de cosas que hay que hacer para lograr desarrollar el comercio natural es supremamente alto. Esa es una de las trancas que tienen los comerciantes y los empresarios en la ciudad de Ipiales. Esto lo logramos determinar con el censo empresarial y con las brigadas para la formalización. Esperamos que con estos acercamientos que tenemos hoy, con la presencia de la DIAN, con la presencia de la POLFA, podamos llegar a acuerdos institucionales. Sabemos también que necesitamos de la voluntad del gobierno, porque si no, no vamos a lograr hacer nada. Pero para poder terminar con el contrabando, con la informalidad, y para poder desarrollar nuestro comercio natural, vamos a tener que aunar esfuerzos para lograr crear el trámite simplificado aduanero. Entonces ahorita mi compañero, el doctor John Suárez, va a explicar el árbol de problemas para que tengamos entendimiento y así logremos visualizar unas posibles soluciones.
buenas tardes a todos. Cordial agradecimiento también a la Cámara de Comercio de Pasto, quien ha sido el gestor de este importante foro, donde se reconocen las dificultades que hay en zona de frontera. Hay muchos temas de relevancia que hay que tenerlos en cuenta, que hay que proyectarlos, que hay que aplicar acciones que verdaderamente solucionen este tipo de inconvenientes que a diario se suscitan en los diferentes territorios. Bueno, esta es una propuesta prácticamente que nace de las fuerzas vivas. Como Cámara de Comercio representa a los sectores productivos. Es un trabajo minucioso que hemos venido adelantando con algunos sectores representativos de nuestra ciudad. Prácticamente Ipiales es la puerta de entrada al territorio colombiano. Tenemos aproximadamente 151 habitantes. Somos representantes de los municipios del cordón fronterizo. Tenemos bajo nuestra jurisdicción 12 municipios. En el año 2019 prácticamente registramos 4.280 establecimientos. La mayoría de estos establecimientos prácticamente se centran en la actividad comercial, con el 75% prácticamente de la actividad o de los registros que se hacen directamente en Cámara de Comercio. Esto, pues, como lo acaban de mencionar algunos colegas, algunos compañeros en las diferentes mesas, pues nos data o nos señala que la economía del departamento de Nariño tiene una tendencia terciaria, pero con dificultades de progreso, con dificultades que realmente las autoridades no se han preocupado y no se han inyectado el capital suficiente para poderlas proyectar. Entre esas es una terciarización espuria que de alguna manera no ha generado un valor agregado prácticamente a las diferentes cadenas que existen. En este sentido, pues prácticamente nosotros identificamos una necesidad que hay en la parte de frontera y va relacionada con la parte de comercio. Se relaciona mucho con la parte de la canasta comercial fronteriza. Es un dilema que se vive a diario prácticamente nosotros como pobladores de la zona de integración fronteriza y más como cercanos con la diferente problemática que compartimos con nuestro vecino país del Ecuador. Prácticamente nos divide una línea y es esa la lucha que ha hecho Cámara de Comercio durante estos últimos tiempos por tratar de unificar una sola frontera. Compartimos el mismo contexto, pero con las mismas dificultades. Prácticamente las condiciones de producción son las mismas, más sin embargo, nosotros exigimos, ¿no?, por medio de este tipo de aclaraciones o por este tipo de propuestas que se tengan en cuenta para que se puedan implementar ya en la frontera. Tuvimos la oportunidad también de hablar con alguien de la DIAN, con un profesional de la DIAN. Ellos han sido unos actores muy principales para nosotros poder de alguna forma determinar la importancia de esta propuesta y de alguna manera pues vamos a estar intercalando ideas y ellos nos van a estar haciendo algunas aclaraciones muy puntuales frente a esta problemática que se evidencia en frontera en la cuestión de trámites. La cuestión de trámites pues prácticamente, como lo mencionan, es algo muy dispendioso y nosotros nos centramos en esa parte comercial. Y como problema central, prácticamente hemos identificado que hay una falta de una aplicación de la declaración simplificada de exportaciones, ¿no? Esto es una propuesta, como lo dije al inicio, que nace de la necesidad de los sectores vivos, del comercio, de los pequeños productores y también de aquellas personas que tienen relación con esta actividad. Identificamos tres causas de fondo prácticamente en este árbol de problemas, ¿no?, que son las siguientes. Existe un régimen ordinario o común, prácticamente como se lo conoce, pero que este requiere de agentes de aduanas, transportadoras internacionales, depósitos de registro, licencias, permisos fitosanitarios, certificados de origen, técnicos, bueno, etcétera, lo cual prácticamente le resulta dispendioso y costoso al empresario, ¿no? Esta es una de las primeras causas por las cuales se debería aplicar esta declaración simplificada o como comúnmente, como nuestros comerciantes lo conocen, es un régimen especial aduanero en zonas de frontera. Prácticamente una de las otras causas que nosotros identificamos con el sector es prácticamente la falta de entendimiento sobre la normativa aduanera para sectores de comercio y transporte. Hay muchos perjuicios, hay muchas ventajas también que se han derivado de las diferentes leyes o acuerdos comerciales que tratan de beneficiar en frontera. Estábamos revisando, prácticamente hay 17 acuerdos firmados para beneficio de las zonas de frontera, pero más sin embargo, la falta de entendimiento, la falta de conocimiento también por parte de los afectados y por parte de los involucrados ha hecho que esto no se lo tenga en cuenta, ¿no? Yo creo que esto se debería de empezar desde las instituciones, ahí es donde
nos hemos enmarcado en una línea de acción para poder adelantar posteriormente esta tarea o este compromiso que queda faltante dentro de esta causa principal, es tratar de sensibilizar, a las entidades y a otros, a las personas que están en frontera. Hay personas, no quisiera señalar, digamos, que hay atropellos en la parte de frontera que a veces no conocen esta normativa y van o aplican a las personas que realmente pues están haciendo ese comercio por esta zona. Entonces hay manifestaciones que se han hecho personales a entidades, a veces los afectados no saben dónde dirigirse, por eso era importante que el consulado esté aquí, hacen prácticamente denuncias personales donde quieren de alguna forma opacar nuestro territorio y prácticamente se vería afectada nuestra economía. Tengamos en cuenta que nosotros dependemos en sí de toda la parte del mercado ecuatoriano, y eso se da por la cuestión de la volatilidad cambiaria, del tipo o el tipo de cambio que se está presentando. No sé hasta cuándo nos pueda durar esta bonanza, digámoslo así, entre comillas, por cuestiones de divisa o de tipo cambiario, pero más sin embargo debemos aprovecharla, y ahí es donde este territorio como Nariño debe de proyectarse tanto en la inversión como en la formación del capital humano, que es algo importante para generar acciones a largo plazo. Otra causa importante que creo que es necesario, que ha sido notoria también por parte de los actores que nosotros representamos, es prácticamente la ausencia o la presencia del Estado para hacer la reestructuración de las diferentes normativas aterrizadas al contexto real. Prácticamente un ejemplo de ellos es el Acuerdo de Esmeraldas. El Acuerdo de Esmeraldas prácticamente es realizado con condiciones que no están sometidas realmente a la condición de la frontera, ¿no? Es hecho para condiciones de viajero, mas sin embargo la parte comercial no se ha tenido en cuenta, y la parte de transporte. Estas causas de fondo prácticamente tienen unos antecedentes que las originan, y prácticamente la existencia de un régimen ordinario o común, prácticamente se requiere la inadecuada infraestructura logística de carga y descarga que hay en frontera. Pues alguien nos mencionaba que en la nueva ley de fronteras se viene lo de la implementación del CEBAF. Eso prácticamente le daría una dinámica totalmente positiva a todas las cuestiones comerciales que hay en frontera, y de alguna manera empezaría a proyectar el territorio del departamento de Nariño, en este caso Ipiales, como una ciudad próspera y de inversión. Hay complejidad en los trámites, como se lo acaba de decir, hay unas mesas que tocaron este tema. Lo que nosotros queremos prácticamente con esta aplicación de declaraciones, tratar de simplificar ese tipo de trámites y que nuestros empresarios y comerciantes tengan esa facilidad prácticamente de hacer la comercialización en esta zona, ¿no? Nuevamente se viene la causa principal, que es la falta de entendimiento sobre toda la tramitología y toda la normativa que hay en la parte fronteriza, ¿no? Lo digo, pues recientemente se han hecho algunas acciones que el gobierno ecuatoriano ha implementado, y era necesario pues que el consulado nuevamente esté aquí para hacernos algunas aclaraciones. Desde el 2015, cuando la provincia del Carchi se declara como zona deprimida, prácticamente se establecen algunas estrategias que puedan tratar de suscitar algunas falencias que hay en el territorio, y es donde se establece lo que es la canasta familiar transfronteriza. Lo que la doctora Daisy hace una aclaración, me parece una propuesta totalmente fundamental y necesaria. En el Ecuador la llamaron canasta familiar transfronteriza, y tenía como objetivo prácticamente darle la oportunidad a que los empresarios ecuatorianos puedan proveerse de bienes acá en la ciudad de Ipiales, y de alguna forma los puedan tratar de comercializar en territorio ecuatoriano. Sucedió un problema mucho mayor, no tuvo el eco suficiente. Esto prácticamente no fue muy bien acogido por las mismas gente de la zona del Carchi, de la zona deprimida. Ellos tenían la autorización para hacer la comercialización de estos bienes, mas sin embargo se suscitó otro problema, que fue la ilegalidad, ¿no? Había gente del Carchi que estaba en los principales almacenes de cadena ofreciéndose para pasar pues bienes o electrodomésticos que gente del Ecuador, del interior del país, estaba realizando en este territorio. Entonces, prácticamente hay cosas que se deben de tener en cuenta al momento pues, de aplicarlas en estas zonas de frontera, y qué daño pues, nos pueden estar ocasionando. Una falta de entendimiento prácticamente sobre la normativa aduanera, ¿no? Tiene que ver con algo importante,
y es en la parte de las infraestructuras con la creación o la implementación del CEBAF en Tulcán y Piales. Prácticamente esto optimizaría las operaciones aduaneras, migratorias, evitando la supervisión de controles y reduciendo las demoras que implica actualmente el tránsito de pasajeros y de cargas. Prácticamente son dos causas de fondo que originan pues, las causas principales, y esto nos ocasiona unos efectos totalmente directos para tenerlos en cuenta, ¿no? La evasión prácticamente de la primera causa esencial, que es no someterse al régimen ordinario común, prácticamente nos originaría lo que es contrabando e informalidad, por todo lo explicado anteriormente en las mesas. Esto prácticamente también se daría corrupción en los pasos de frontera, porque algunos empresarios optarían de alguna forma por algunas formas para poder transitar las mercancías. También habría un desplazamiento de la producción nacional. Esto prácticamente llevaría a la quiebra de algunas empresas nacionales, y tendríamos como resultado también ese desempleo versus empleo informal, ¿no? Incremento de desempleo y aumento de empleo informal en las zonas de frontera, ¿no? La segunda causa, prácticamente la principal causa esencial del problema, ¿no? Prácticamente ocasionaría los efectos de la complejidad de trámites aduaneros. También esta complejidad de trámites aduaneros se debe también a la inadecuada infraestructura logística para carga y descarga. También hay una generación o falta de generación de valor agregado en las actividades de la economía de frontera. Esto también hace falta el reconocimiento sobre un mercado común de frontera que compartimos entre Ipiales y Rumichaca, y prácticamente esto me generaría un efecto como la complicación del comercio fronterizo, un incremento de las operaciones clandestinas por los pasos ilegales y una disminución de las exportaciones del IVA. Hablando con un funcionario de la DIAN, nos decía que prácticamente existen 40 pasos ilegales no reconocidos, no sé si sea cierto, donde prácticamente se hace la transacción de mucho tipo de mercancía de contrabando que prácticamente golpearía más a la producción nacional, ¿no? Y esta la ausencia o la presencia o la intervención del Estado, ¿no? Para reestructurar la normativa de acuerdos comerciales en frontera, prácticamente me generaría un efecto directo que sería el bajo impacto en las decisiones que se tomen a nivel de frontera. Me generaría un bajo impacto en la integración de planeación binacional, un bajo desarrollo empresarial e industrial en frontera, y una normativa local como es el estatuto tributario desactualizado o desenfocado, ¿no? Estas son las cosas que hemos reconocido, ¿no? Con participación de los sectores productivos de nuestro municipio. Como lo dije al inicio, prácticamente más del 75% se concentra en la actividad del comercio, ¿no? Se ve, no sé si sea necesario la intervención también por parte de la DIAN en una aclaración sobre si es factible la implementación de una declaración simplificada para exportaciones en menores cuantías, ¿no? Hay muchas medidas que se han tomado en el Ecuador, las salvaguardias, ¿no? Algunos productos, la implementación en este momento, escuchaba que hay 174 unidades que van a hacer control fronterizo, ¿no? Digamos en la zona de integración fronteriza, lo cual interrumpiría pues, prácticamente la comercialización libre de los bienes y servicios que están establecidos en el acuerdo actual, en el acuerdo de Esmeraldas, ¿no? Nosotros también prácticamente identificamos unos actores del ecosistema que son muy esenciales, que harían juego, tanto en la parte colombiana como en la parte ecuatoriana. Por parte de Colombia estaría la Gobernación de Nariño a través de la Secretaría de Fronteras, la Gobernación del Putumayo, las alcaldías de Pasto, Ipiales, Tumaco y Mocoa, las cámaras de comercio de Pasto, Ipiales, Tumaco y Putumayo, FENALCO, ACOPI, COTELCO, la Comisión Regional de Competitividad a través de la academia, que creo que es importante que ellos se vinculen a este tipo de procesos, el SENA, en su dicho, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que siempre ha sido un aliado importante para este tipo de temas, el Consulado de Ecuador en Colombia, que con ellos siempre trabajamos en acciones que son directas para beneficiar a la gente de esta zona, el Comité Tributario, Aduanero y Cambiario, que creo que es una dependencia de la DIAN, la Asociación Colombiana de Camioneros, que son los principales implicados por las diferentes decisiones que se toman a nivel interno, ¿no? Las cancillerías, para llevarle a colación este tipo de peticiones que surgen de los comerciantes y de los sectores productivos, la Dirección Integral de Economía a través de mi sitio, la DIAN, el ICA y por supuesto Migración Colombia.
A nivel ecuatoriano, prácticamente los mismos entes, la gobernación del Carchi, en su dicho, la zona de integración, prácticamente que tenemos un contacto directo con ellos, la prefectura del Carchi, que viene siendo la alcaldía, el gobierno municipal también, con todas sus dependencias, las cámaras de comercio de Tulcán, Ibarra, Esmeraldas y San Lorenzo, prácticamente que son integrantes de la zona 1, y que son gente que está beneficiada por las atribuciones de la zona de integración también de frontera, ¿no? La SENAE, que prácticamente es la entidad que hace el control en Rumichaca, la Mancomunidad del Norte del Ecuador, el Consulado de Ecuador en Colombia también, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, que prácticamente tiene unas directrices o políticas que van encaminadas a inyectar capital en zonas de frontera de su territorio. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, ¿no? La Asociación Ecuatoriana de Agencias de Carga y Logística Internacional, Agrocalidad del Carchi, también que es una entidad que se dedica a la inspección de productos del sector agropecuario en frontera, el Ministerio de Industrias y Productividad del Ecuador a través de la micro, y también pues lo propio Migración Ecuatoriana. Entonces nosotros prácticamente miramos el análisis de este régimen necesario, tiene unas características muy comunes, ¿no? Que busca beneficiar a los comerciantes del cordón fronterizo con más de 3 años de permanencia. Prácticamente también una característica son los productos, todos los productos excepto motos y las provisiones por la ley se podrían comercializar en esta zona, ¿no? Los lugares de compra serían los municipios del cordón fronterizo. Los lugares de venta, pues prácticamente los establecimientos que están matriculados al por menor, ¿no? Hay tributos aduaneros para las importaciones, no pagan IVA, las exportaciones no pagan IVA también ni arancel, y no excluye también los tratamientos preferenciales, ¿no? También miramos como una característica importante, las inspecciones tendrán un límite prioritario en zonas permitidas. Los permisos y demás requisitos como el trámite debe ser rápido, económico y debe realizarse pues, en los puertos aduaneros, las licencias y registros. No se va a requerir de importaciones y exportaciones, tampoco serán aplicables los cupos y restricciones de puertos y otras medidas. Los registros sanitarios que podrían ser obtenidos por un ente gremial para todos sus usos, y agentes de aduanas, pues prácticamente según la decisión 671 del artículo 51 no se requiere. También la declaración de valor, el certificado de origen, ¿no? Las normas técnicas, los permisos fitosanitarios que prácticamente tendrán una validez para todos los embarques, el requisito principal que sería la factura, que sería el único documento soporte de declaración de exportación del país salida, ¿no? al importarse al país de entrada, un formulario único que es prácticamente formulario de importaciones o exportaciones, que posibilitará pues prácticamente varias subpartidas, y un trámite que se enfatizará pues prácticamente en la parte electrónica, ¿no? Finalmente, no sé si se puede proyectar. Finalmente pues después de reconocido esta propuesta que se busca hacer a través de los sectores productivos, nosotros lo que queremos es hacer esa implementación de documentos simplificado aduanero colombo-ecuatoriano que permita la eficiencia en el tránsito de mercancías de uso común entre países vecinos. Esa ha sido prácticamente la propuesta que hemos tenido a través de las peticiones de nuestros empresarios para que de alguna manera se puedan implementar en frontera y se pueda beneficiar pues, a los sectores involucrados. Hay acciones que se vienen trabajando desde la entidad. Tenemos un muy buen acercamiento con relaciones por parte del Estado ecuatoriano. Se vienen haciendo ferias de tipo binacional, actividades de tipo binacional, por la cercanía con nuestra frontera o con nuestro hermano país del Ecuador. Todas las actividades que se vinculan tienen este corte, y ha sido pues de alguna manera provechoso a nosotros tratar de beneficiar a la gente de la zona de integración fronteriza. Próximamente estamos ya a puertas de realizar una misión comercial de tipo binacional a la ciudad de Medellín, y esto nace también pues, de la necesidad de los empresarios ecuatorianos y de la necesidad de los empresarios colombianos, ¿no? Finalmente, una acción que estamos tratando de accionar es prácticamente la realización de la primera cartilla informativa para el extranjero para zona de integración fronteriza. Esa es una cartilla que va a tener documentación de las diferentes entidades. Estamos haciendo la recolección de la información
porque creemos que es necesario que nuestras personas, tanto de la zona de integración fronteriza en el lado colombiano y en el lado ecuatoriano, conozcamos nuestros derechos, nuestros deberes y nuestros beneficios, que sean respetados, que sean tenidos en cuenta y prácticamente que esa línea que nos separa como territorio fronterizo sea solamente una. Entonces, estas prácticamente las acciones que se han adelantado. No sé si. Bueno, quería mostrarles el modelo de la cartilla. Al final. Exactamente esta cartilla estamos completándolo con el contenido pertinente. Una vez tengamos como el primer borrador, lo haremos llegar a las diferentes entidades. Necesitamos pues aclarar algunas cosas que son normativas y que todavía están actuales. Para eso solicitamos información a las diferentes entidades, consulado, DIAN, está también la oficina de fronteras, para que esto sea instructivo, pues didáctico para la gente que viene al territorio colombiano. Entonces, prácticamente esas han sido las acciones en las cuales nos hemos enmarcado y no sé si de pronto exista o haya alguna pregunta por parte del público. Sí, muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Jorge Arellano, vengo en representación de la DIAN Limpiales, conjuntamente con el señor Camilo Torres. Estamos mirando aquí la presentación por parte de la Cámara de Comercio sobre la declaración simplificada. En la ciudad del Ecuador, en la ciudad de Tulcán, en el Ecuador, allá este tipo de sistemas funcionan. En Colombia, lastimosamente, no tenemos la aplicación. ¿En qué consiste este sistema? Que usted como colombiano visita el Ecuador, se acoge al convenio que en este momento existe, compra sus artículos, diligencia la factura ya por parte del vendedor, y luego acá esa factura la presenta ante la autoridad aduanera, diligencia el formulario de la declaración simplificada, que aquí muy cordialmente nos la han presentado. Esa factura la presenta el banco, esa declaración paga su respectivo IVA y con esa mercancía, con esa declaración simplificada, usted puede ingresar legalmente ese tipo de artículos hacia Colombia. Pero esto es un trabajo ya de las autoridades, en el caso del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque aquí en Colombia no funciona. La idea que presenta la Cámara de Comercio de la ciudad de Limpiales pues, es genial, es espectacular porque de una forma formaliza ese comercio de artículos, de bienes y de productos que existe en la zona fronteriza. Entonces, es un llamado aquí, es una invitación que se le hace aquí a las autoridades que están aquí presentes, a las mesas, para que ellas puedan dirigirse directamente a las autoridades para que avalen esta idea, para que la tengan muy presente, la tengan muy en cuenta y pues que algún día en el futuro pues, pueda llegar a un feliz término, la puedan realizar y que el día de mañana la podamos utilizar aquí en nuestro paso de frontera y estaremos formalizando ese comercio pues, ilegal que se está presentando en estos momentos pues, entre Colombia y Ecuador, pues, y más específicamente entre Ipiales